Parece que para Jesús hay felicidad en la persecución. No conozco sinceramente persona alguna que se contente con, con ser perseguido, lo que genera la persecución, ¿no? El miedo, eh, la impotencia, el no saber qué te va a pasar, cómo vas a estar. Bueno, pensamos, ¿no? Mientras desarrollaba recién la plaquita nomás de este programa, pensaba en eso. Felices los perseguidos. ¿Cómo puede haber felicidad en la persecución? Pero claro, remata esa bienaventuranza diciendo que aquellos que son perseguidos en realidad son los dueños. De ellos es el reino de los cielos. O sea, aquel que vive esa persecución, aquel que no le importe vivir esa persecución, ser perseguido por causa del Evangelio, por causa de la justicia, eh, entonces esa persona es digna, esa persona concretamente es dueña del reino de los cielos. De esto vamos a hablar hoy. De esto vamos a hablar hoy. Última bienaventuranza que vamos a abordar de esta exhortación del Papa Francisco Gaudete et Exultate. Y vamos iniciando. Numeral 90 dice, Jesús mismo remarca que este camino va contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida. Personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Bueno, así concluye el numeral 90, que da inicio a esta última bienaventuranza. Y mientras leía esto de manera muy rápida, me iba recordando aquel capítulo 2 del libro de la sabiduría, en donde el pueblo de Israel habla de una persona que nosotros, la tradición ha asociado con el Mesías, con Jesucristo, si bien fue escrito casi eh, 800 años antes de que Jesús se encarnara y viniera a revelarnos a nosotros todo lo que debíamos de saber y a salvarnos concretamente del pecado, si bien hace tanto que sucedió eso, tanto antes de Jesús, pero muestra algo muy similar a lo que dice Francisco en este numeral, ¿no? Es este modelo de persona que por querer vivir sus compromisos con Dios, por querer vivir un modo de ser, porque el Evangelio es eso, es un modo de ser en el mundo, es un modo de existir, es una mirada, son valores, eh, es Jesús mismo que se deja ver, o debiera de ser así, ¿no? Es Jesús mismo que se deja ver en cada uno de nosotros. Pero claro, ese, ese modelo de ser humano, ese modelo de persona, y cuestiona la sociedad. ¿Mm? Pero ¿cómo, Franco? Sí, porque el elegir no aplaudir cuando, cuando aparecen con las banderas de, no, del progresismo hoy, de el aborto, ¿no? Y vayamos atrás del aborto. El no aplaudir eso y ¿m? A la gente no le gusta. A la gente no le gusta, le incomoda que haya una persona que vaya contracorriente, que haya una persona que no quiera ir con toda la sociedad. Porque esa manera de ser cuestiona, cuestiona a la sociedad. Y muchas veces sin necesidad de decir nada, con la propia vida, la propia manera de vivir, de testimoniar a Jesucristo en el mundo, eso molesta,
a la gente, a la sociedad concretamente, al mundo concretamente, le molesta ese tipo de personas. ¿Mm? Y Jesús nos recuerda que a lo largo de toda la historia, cuánta gente fue perseguida, cuántos mártires tenemos, ¿no? Pero cuánta gente fue perseguida en el pasado y cuánta gente es perseguida hoy. Hoy. Y digo, perseguida hoy sencillamente por querer vivir su fe. No hace falta buscar mucho para encontrar alguna noticia actual de personas en otros países, quizás, que son matados, apedreados, sencillamente por su fe, por su fe. ¿Mm? Y el Papa dice en el final de este numeral, habla de la comodidad, de la vida cómoda. Y eso es un poco lo que interpela, lo que nos separa o debiera de separarnos del mundo, a un cristiano honesto versus el mundo, ¿no? La vida cómoda, dice, si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, esto es duro, si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda. ¿Mm? ¿Por qué? Vos dirás, pero ¿y por qué? A ver, ¿por qué yo no puedo querer una vida cómoda? ¿Por qué yo no puedo soñar, forjar con ideas un futuro con mi familia, con mi esposa, con qué sé yo, con mis padres, con mis hermanos, de tener cierta comodidad, ¿no? en mi vida cotidiana? Y dice el Santo Padre, toma esto de Mateo 16:25, que dice, quien quiera salvar su vida la perderá. Y esto va mucho más allá. Yo no quiero en este primer numeral hacerlo demasiado largo, pero vamos a ver si al final, porque como siempre les cuento, no leo nunca, lo voy desarrollando con ustedes, lo voy leyendo por primera vez con ustedes. Quiero ver qué acontece en los 3 numerales que faltan, y si no dijera lo que se me ocurre, bueno, al final lo voy a completar. Salto al numeral 91, dice, no se puede esperar no se puede esperar para vivir el Evangelio que todo a nuestro alrededor sea favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan en contra nuestra. Bueno, ahí viene lo que yo quería comentar. Vamos a seguir. San Juan Pablo II decía que está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación de sí y la formación de esa solidaridad interhumana. En una sociedad así, alienada, atrapada en una trampa política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa, que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado. Bueno, así concluye el numeral 91, dice, ¿a cuántos de nosotros nos pasa esto? Que para poder vivir el Evangelio en plenitud, ¿cuántas veces creemos, pensamos, que todo tiene que ser favorable a mi alrededor? Todo tiene que ser favorable. A ver, sí, yo voy a salir a predicar, pero cuando, no sé, haya sol, o cuando me acompañe tal persona, o cuando, no sé, o voy a empezar a vivir estos valores de esta manera cuando alcance, consiga, logre esto o aquello. No. Y dice el Santo Padre, no se puede esperar para vivir el Evangelio. No se puede esperar que todo sea como a mí me gusta. ¿Por qué?
otra vez surge la pregunta de antes. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué tiene que ser así? Y contesta el Santo Padre diciendo, ¿sabes lo que pasa? Que las ambiciones del poder y los intereses del mundo juegan en nuestra contra. Y eso es real. No sé si les pasa a ustedes, pero yo mientras voy leyendo esto, pienso en mí, en mi vida, en el día a día, en cómo lucho y peleo eh, por esta cuestión, ¿no? Que está mezclada muchas veces con eh, llevar el sustento para la familia, con poder trabajar dignamente y demás, pero cómo se mezcla también con intereses del mundo, con ambiciones, ¿eh? Que no tienen nada que ver con el sustento, que tiran hacia otro lado. ¿Mm? Y el Santo Padre toma una cita de San Juan Pablo II, en donde San Juan Pablo II habla de la sociedad, concretamente en lo que es la sociedad, en su organización, en su manera de producir, en su manera de consumir. Eh, Habla de mira con esta frase, con esta cita que toma el Santo Padre, a la sociedad en ese todo, ¿no? En ese todo de organización social, de producción y de consumo. ¿Y qué es lo que dice San Juan Pablo II que a Francisco le gusta tanto? ¿Eh? Que, claro, cuando la sociedad se organiza en torno a intereses, en torno a ambiciones, en torno al poder, y claro, ya la misma sociedad, la misma sociedad hace difícil, diría hasta imposible, que se desarrolle eh, un auténtico, un auténtico, eh, que haya concretamente un auténtico desarrollo humano y social. Básicamente es eso. O sea, ¿por qué? Porque esta sociedad, esta organización está atrapada en estos intereses que son propios, como decíamos recién, esta cuestión de las luchas de poder, esta cuestión de, bueno, lo que decíamos antes, las ambiciones, esto de llegar y alcanzar tal o cual puesto precio, al precio que sea, no importa quién le tenga que pisar la cabeza, el objetivo es alcanzar este puesto, este cargo laboral, no sé, social, político. El numeral 92 dice, la cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones. Bueno, y ahí cita el Santo Padre en este numeral 92 muchas citas bíblicas, Hechos 5.1, 5.41, perdón, Filipenses 1.29, Colosenses 1.24, 2 Timoteo 1.12, 1 de Pedro 2.20, 4.14, 16, Apocalipsis 2.10. Bueno, y habla en este numeral del cansancio, del agobio, del agotamiento, de las ganas de tirar la toalla, de las ganas de dejar todo, de las ganas de decir, no tiene sentido que yo sea cristiano, no tiene sentido que yo viva, que quiera vivir el Evangelio, no tiene sentido. Es cuando la persona llega a ese hartazgo social, cultural, familiar, laboral, ponerlo en el plano que sea, que muchas veces se da que nadamos tanto contracorriente que llega un punto, llega un momento en donde, claro, pesa tanto la cruz, porque uno se siente eh, como que ofende, como que ataca, lo que decíamos antes, ¿no? Esta cuestión del numeral 90, el vivir contracorriente. Y cómo el vivir contracorriente también cansa, también agota, el sentirte muchas veces
hecho a un lado porque vivís o pensás de una manera distinta. Bueno, cuántas cosas que entran dentro de ese término, la cruz, porque la cruz eh, es personal. Entonces, dentro de esa cruz, o esa cruz, para vos significará, lógicamente, algo distinto de lo que significa para mí, por tu entorno social, cultural, laboral, por donde vos vivas, porque esto, gracias a Dios, nos permite que haya personas que estén en países muy distantes viendo este programa, este video, y, y tiene un impacto, la cruz concretamente, muchas veces también dependiendo del entorno, ¿no? en el que nosotros habitamos. Entonces, esta cruz, sí, genera cansancio, angustia, eh, agobio, ¿m? Pero, dice el Santo Padre, no te olvides que esta cruz que vos soportás por tratar de vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, dice, lo más importante es que para vos y para mí es una fuente de maduración y de santificación. O sea, ¿querés ser santo? Cargala. Cargala, no la deseches, no tires todo, no tires la toalla. Cargala con paciencia, con mansedumbre. Cargala, cargala. Numeral 93 dice, pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos ocasionarnos nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los demás. Un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus resentimientos. No eran así los apóstoles de Cristo. El libro de los Hechos cuenta insistentemente que ellos gozaban de la simpatía de todo el pueblo, mientras algunas autoridades los acosaban y perseguían. Bueno, el Santo Padre aquí hace un alto y reordena el tablero y dice, bueno, para. Vamos a hablar de lo que significa el ser santo, de lo que significa vivir el Evangelio, de lo que significa ser cristiano. Porque ser cristiano no significa ser alguien lejano, ser alguien raro, ser alguien que se vuelve insoportable por su negatividad o por sus resentimientos. O hay una palabra que a mí me gusta escuchar de Francisco, que esto de decir, o por su vanidad, ¿no? ¿Cuántos que se quieren ver santos, se quieren hacer ver ante los demás como santos solamente por vanidad? Lo que les interesa es el aplauso del que está enfrente, de los demás. Entonces, el 70, el 80, el 90% de las obras que hacen no son obras de Dios, sino personales que buscan la mirada, la atención del otro para ser aplaudido. ¿eh? O muchas veces están en contra de tal o cual situación que se va a dar y se hacen escuchar y se hacen ver por el sencillo motivo de decir, bueno, mírenme, o sea, apláudanme. Entonces, dice Francisco, ojo, un santo no es alguien raro, tampoco es alguien que trata mal a los demás, tampoco es alguien que se vuelve insoportable por la fe, por el Evangelio. No, dice, ojo que los apóstoles no eran así. No eran así. De hecho, dice, y toma varias citas del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que ellos, los apóstoles, gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Si bien su manera de vivir y de obrar y demás, para muchos era símbolo de, bueno, de escándalo en el sentido de decir, van en contra, con su manera de vivir y de ser, nos muestran como que cuestionan a la sociedad con su vida, y esto molesta, como decíamos antes, pero ellos gozaban de la simpatía de todo el pueblo.
Numeral 94. Dice, las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también las sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando los calumnien de cualquier modo por mi causa. Otras veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Bueno, así concluye el numeral 94. El Santo Padre dice, ojo, no esperen sentir la persecución desde esta perspectiva del martirio, ¿no? En donde es real en muchas sociedades y culturas, en donde se vive esta cuestión de que, por ejemplo, yo en el lugar en el que estoy hoy viviendo, habitando, la religión cristiana es una religión que se puede vivir con plenitud, abiertamente, sin necesidad de tener que dar explicaciones a nadie. Pero sabemos que hay lugares en donde la religión cristiana y concretamente la Iglesia Católica es un lugar muy pequeñito, dentro de culturas a lo mejor mucho más grandes, como pueden ser musulmanes o otro tipo de culturas. Digo musulmanes porque siempre se generan estas diferencias. Y claro, hay una persecución real. Pero ojo, dice, no solo pensemos en ese tipo de persecución. También pensemos en lo que se suele dar hoy con esta cuestión del crecimiento de las redes sociales, cómo se viven las calumnias, las falsedades, cómo se vive esta cuestión de querer denigrar al otro. Entonces dice, recuerden lo que decía Jesús, que habrá felicidad, y el habrá está en un tiempo futuro, habrá felicidad cuando los calumnien, de cualquier modo, o sea, de cualquier forma, no solamente con esta cuestión del martirio. Dice, ¿cuántas veces la calumnia, la falsedad, una burla, es un modo de persecución, que lo que busca es desfigurar nuestra fe o sencillamente hacernos pasar como personas ridículas? Y cierra el Santo Padre diciendo, aceptar cada día. O sea que para cada día hay una aceptación. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. Bueno, fui rapidísimo hoy porque bueno, eran varios numerales, varios puntos y quería llegar a esta medida de los 30 minutos que tenemos habitualmente y tratar de ser prudente con eso y respetuoso con ustedes. Van 23 minutitos. Bueno, concretamente para hacer un resumen rápido en estos 7 minutos que nos quedan, volvemos a lo mismo. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a hacer algo muy rápido, decir que nosotros tenemos que tomar esas persecuciones que se pueden dar muchas veces en el seno de nuestra propia familia. Cuántas veces nos pasa, otra vez te vas a misa, qué sentido tiene, fíjate, porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que en el camino, en el proceso de la conversión, donde la persona elige vivir el Evangelio, se empieza a dar en nuestro corazón esa lucha interna de la que vinimos hablando muchísimos programas en el inicio, esta lucha interna en donde mi hombre viejo empieza a pelear, a hacer batalla con este hombre nuevo. O sea, mi hombre carnal, mundano, empieza a pelear con este hombre espiritual que quiere vivir conforme al espíritu. Entonces, en esta lucha, en esta guerra, en esta pelea encarnizada que se va dando, claro, nuestra familia va viendo, nuestra familia digo, y nuestro entorno laboral, social, va viendo que hay, momentos en donde ganamos y momentos en donde somos vencidos. Entonces, nosotros vamos trabajando y ese trabajo muchas veces es sinónimo de burla.
¿Por qué? Porque resulta que vas a la iglesia y te golpeás el pecho y le pedís a Dios y después venís acá y mirá cómo contestás. Y bueno, la persona muchas veces no sabe que en el interior de nuestro corazón se está dando esa batalla. Y esa manera de haber contestado, respondido o actuado está en la mesa de debate y que estamos tratando de resolverlo y estamos tratando de corregirlo, pero que necesitamos tiempo, que hay un camino y que vamos haciendo. Entonces, también está esa persecución ¿eh? Dentro del proceso lógico y propio de conversión que tenemos cada uno de nosotros. Porque ninguno nace santo en el sentido lógico de decir, bueno, me bauticé y ahora ya está, no voy a pecar, ya soy un santo. No, no, la persona necesita ir construyendo de este don gratuito que recibe de Dios, que es el del llamado a la santidad. La persona necesita ir construyendo esa santidad con el don o los dones o con el carisma o los carismas con los que fue llamado, a lo que fue llamado, porque el Padre me llama a esto concretamente, pero bueno, la sociedad me pide esto, mi corazón muchas veces con mis pasiones no domesticadas me piden esto otro, la familia que tira para un lado, entonces es como que la persona está tratando de discernir este camino de santidad. Y en este discernimiento se van dando todas estas cuestiones que muchas veces son contradictorias para el que está mirando desde adelante, ¿no? Dice, bueno, este que se quiere santo y mira cómo contesta, mira cómo reacciona, mira cómo responde. Entonces muchas veces la persecución, quiero decir, se da también en el seno de la propia familia, en la propia casa, con los que tenemos más próximos, más prójimos, más cercanos. Poder aceptar esa cruz, cargarla con amor y con paciencia, con perseverancia, con templanza, con mansedumbre, con bondad, tantas cosas que necesitamos también adquirir, que son frutos concretamente del Espíritu, que se van a cosechar en algún día, en algún momento, pero que se logran pasando también por estos momentos de dolor, de angustia, de persecución. Y digo persecución en estos entornos y muchos de ustedes dirán, pero eso no es persecución, Franco. Sí, sí, el corazón lo, lo, lo vive como una persecución. Esto de decir, eh, quiero, acepté a Jesucristo en mi corazón, quiero vivir conforme a lo revelado por Él, quiero vivir una vida de evangelio, en donde en mi vida se encarne el evangelio como se encarnó en María. Se hizo carne, el verbo se hizo carne, que el verbo se haga carne en mí. Ese es mi mayor deseo, que Jesucristo se haga carne en mí, que su palabra, que Él se haga carne en mí, para que Él more en mí, Él habita en mí y que Él haga todas esas obras que el Padre tiene preparado desde siempre para mí, para mi vida, y lo mismo digo para ustedes, pero en esa realidad que uno quiere vivir, se da esta batalla, esta pelea, esta persecución, repito, familiar, social, laboral, en distintos órdenes y lugares. Por eso, repito, tomar todo esto que dice Francisco para quedarnos con esto. Lo más importante es decir, tengo que aceptar con paciencia la cruz que me toca hoy vivir, porque hoy es esta cruz, y, y cargarla, la acepto y la cargo. Y no esperar, como decía Francisco, esta cuestión de que todo esté bien para poder vivir el Evangelio, de buscar esa comodidad o ese equilibrio absoluto de las cosas de la vida para poder vivir el Evangelio. No, no, vivirlo porque para cada día hay una cruz, para cada día hay una persecución. Entonces, poder vivirlo con esa confianza en Dios, esa perseverancia, para que en algún momento podamos
vivir esto que dice Jesús. Bienaventurados, felices, los perseguidos, bienaventurados, felices. Bueno, concluyo así. Hermano, hermana, te agradezco que me hayas acompañado hasta este momento, 30 minutos. Te pido como siempre, compartí este contenido con tus contactos, para que este mensaje, que es el de aceptar en la vida la santidad, este don gratuito de Dios, ya sea algo que empecemos todos a considerar, porque el mundo grita más fuerte y el mundo nos presenta otro camino, que lastimosamente no tiene nada que ver con Dios ni con la santidad. Por eso, ayúdame a compartir, ponerle me gusta a este video y te espero el próximo lunes en esto que es Quiero ser santo, aquí en tu canal Palabra Santa.